Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en los últimos días de la novena de la Navidad. A partir del 16 comenzó la novena, 16, 17, 18, 19, 20, 21 es el sexto día de la novena, 21 de diciembre. Las lecturas son, pues sí, yo sé que usted comparte conmigo que son lecturas preciosas, que se pueden ver desde un ámbito, de otro ámbito, pero aquí, en clave de teología de la liberación, lo vemos en función del pueblo, en función de los pobres y las pobres, no en función de una majestuosidad de Dios. Eso es el Antiguo Testamento. Yo quiero que veamos la Navidad desde los pobres. Las lecturas de hoy precisamente hacen énfasis en el encuentro de dos generaciones. Lo vamos a estudiar en la segunda parte. Y en la primera parte, como ya comenzamos a estudiar el libro de la sabiduría con Monseñor Romero, el libro de la sabiduría que describe el Espíritu de Dios en el pueblo, en el mundo, en la historia, hoy vamos a tener dos conceptos de ese Dios. ¿Cuáles son esos conceptos? Vamos a escuchar el primero. El Dios es único, no hay otro, es una conciencia. Monseñor le llama el resumen del Antiguo Testamento. Solo hay uno, y es el Dios de Israel, Dios único. Y segunda característica, Dios es providencia. Dios es el que gobierna. Y los funcionarios, los reyes, los príncipes, los presidentes, solo son ministros. Pero muchos de ellos se endiosan, se creen reyes. Y el único rey es Dios. Eso significa Dios providencia. Bonito como vamos desglosando con Monseñor Romero esta sabiduría del libro que lleva su nombre, Sabiduría. Oigamos a Monseñor. En primer lugar, dice el libro, es un Dios único. No hay otro Dios. Como gritaba con fuerza este grito de la unidad y unicidad de Dios. Toda la Biblia se oye aquí como uno de los últimos ecos del Viejo Testamento, con todo el vigor de la revelación. No hay más que un Dios, y todo aquel que hace dioses a otra cosa peca, ofende, porque se hace idólatra. Ciertamente, y aquí sí la homilía de 1978 cambiaría un poco al libro de la sabiduría. No es el peligro de una idolatría de los tiempos de Alejandría floreciente, pero sí es el Dios de El Salvador que se ve amenazado ante falsas idolatrías, idolatría del dinero, idolatría del poder, idolatría de la lujuria, idolatría del placer. ¿Cuántas idolatrías amenazan a nuestra civilización, como a los israelitas de Alejandría, arrebatarles del corazón el Dios único? No adorarás otro Dios, no servirás otro Dios, porque tu Dios es único. Nos ha revelado hoy el libro de la sabiduría una soberanía universal, un poder total. Puede hacer cuanto quiere, poderoso, soberano. Todo eso hemos escuchado en los calificativos
calificativos que se hacen hoy al Dios de la revelación. Otro título que aparece en la primera lectura de Dios es un Dios providencia, un Dios que cuida de todo, un Dios que nos gobierna. Qué precioso sentirse, hermanos, gobernados por Dios, bajo la soberanía de Dios. Así se explica cuando la Sagrada Biblia también dice que no hay potestad que no venga de Dios y que hay que obedecer al poder porque viene de Dios. Pero está diciendo también que el soberano, el que manda, no tiene que mandar fuera de lo que Dios quiere. Y que si una autoridad tiene que ser respetada es porque refleja la potestad santa de Dios. Cuando la potestad de los hombres se hace abuso contra la ley de Dios, contra el derecho, la libertad, la dignidad de los hombres, entonces es la hora de gritar como San Pedro también en la Biblia: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda potestad viene de Dios y por eso el gobernante no puede usar la potestad a su capricho, sino según la voluntad del Señor. Es la providencia de Dios que quiere gobernar los pueblos y los gobernantes son sus ministros, servidores de Dios, como todas sus criaturas. Estamos escuchando a Monseñor Romero el 23 de julio de 1978. Es una homilía que habla precisamente de la homilía. Monseñor le da el título al libro de la sabiduría como libro de la homilía, que hace presente, en este caso, posiblemente unos 10 años antes de que llegara Jesús, hace presente la historia de todo el pueblo de Israel. Desde que están esclavos en Egipto, la liberación, paso por el Mar Rojo, la estancia en el desierto, los periodos de la conquista, y luego los gobiernos y el exilio hasta la realidad que viven ahora bajo el dominio ya del Imperio Romano. Ha terminado el Imperio Babilónico, ha terminado el Imperio Persa, ha terminado el Imperio Helénico o el Imperio Griego, y ahora estamos bajo el poder del Imperio Romano. ¿Cómo ese libro escrito en Alejandría puede tener la capacidad de recordarle a todo el pueblo, disperso por supuesto, dominado por los imperios, cómo recordarles que Dios es uno solo? Y los babilonios tenían sus propios dioses, Marduk, etc. Y el rey Ciro de Persia tiene sus dioses. Y los griegos un montón de dioses. Y los romanos otro montón de dioses. Y el pueblo de Israel solo tiene uno. Por eso decimos que en el mundo hay 3 religiones monoteístas. El cristianismo, que somos nosotros. El judaísmo, que son los judíos que nos heredaron a este Dios. Y los musulmanes solo tienen a Alá. Los demás podrán tener cantidades de dioses. Monoteístas, nosotros 3. Dios es único. Se lo recuerda el libro de la sabiduría. Pero algo más. Dios es providencia. Esto que sucede es porque Dios nos gobierna. Dios quita y pone. Ojalá los gobernantes entendieran que solo son ministros, solo funcionarios del reino de Dios. Esto no lo entienden. Anoche, viendo las noticias, ya tenemos nuevas leyes, reglamento de tránsito. Yo no me siento afectado en absoluto por esa ley general de tránsito, porque yo no ingiero bebidas alcohólicas, pero hay de los que las ingieren, porque se habla de 5 a 10 años de cárcel por 1 grado de alcohol. Yo no me opongo a ese tipo de leyes. Por supuesto que no me opongo y felicito. ¿Cómo es posible que ya no hay muertes por homicidios, por las pandillas, por los narcotraficantes? Ya no hay crímenes, pero todos los días hay accidentes y muertos por el alcohol. No, vamos a manejarnos bien. Hay que aprender a conducir. Acabo de venir de Nicaragua
Y yo digo, felicito a Nicaragua que tiene todo ordenadito. Claro, yo cometo infracción porque no conozco el reglamento, pero todo está bien ordenadito. ¿Y por qué no vamos a ordenarnos aquí? Eso sí, pero lo que no estoy de acuerdo es que ya avisoran que viene la ley general de la minería metálica. Bueno, ahí ya me tienen de enemigo. Y lastimosamente van a provocar confrontación. Pero lo más seguro es que lo van a aprobar. Y la historia se va a convertir en testiga y en juez o jueza. Dios nos libre de la contaminación. Dios nos libre. Y voy a usar las palabras del presidente Nayib. Que lo perdone Dios, porque nosotros no lo vamos a perdonar si nos contamina. Lo último que queda, el 5%, cuanto sea, si nos contamina solo por la ambición de tener dinero. No sé, presidente y diputados deberían preguntarle a Dios: Señor, ¿aprobamos la minería? Lo más seguro es que no se van a acordar de Dios. Solo miran el signo de dólar, el signo de Bitcoin, y seguramente vamos a ser víctimas de otra compañía minera. Dios nos libre de la canadiense, Dios nos libre de los chinos, de los rusos, contaminantes en todo el mundo. No conozco un proyecto que no contamine. Los diputados y el presidente no quieren ser ministros de Dios, quieren ser ministros del Dios dinero. Allá ellos. La historia los va a juzgar. Yo voy a estar pendiente, como simple ciudadano, voy a estar pendiente. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacerte millonario El Salvador? ¿Vas a hacer de 2 pisos, 5 pisos, de 35 pisos El Salvador? Sí, a costa del daño de nuestro medio ambiente. ¿Qué van a usar? ¿Cianuro? ¿Van a usar hipoclorito? ¿Van a usar metales raros? No sé. ¿Qué van a usar? ¿Cómo va a dejar el país? La historia los va a juzgar. No necesitamos sacar eso de abajo. Hay que se quede. Ahí está. Pero este país no aguanta un grado de contaminación más. Buena una, mala, malísima la otra. No me gusta. Ya ahora está reunida la comisión a las 9 de la mañana y el lunes a las 9 de la mañana la plenaria, y seguramente veremos aprobada la ley que deroga la ley del 2017. Dios los va a juzgar. Esto es la sabiduría. La sabiduría, el libro de la sabiduría, pone a los gobernantes como ministros de Dios si quieren. Hemos estudiado ayer al rey Ahaz, por no ser ministro de Dios, por obedecer su capricho y por hacer alianza con Egipto, se acabó la monarquía israelita. No hay más monarquía. No hay más gobernantes descendientes del rey David hasta que venga Jesús, que es lo que estamos estudiando y viviendo hoy con la Navidad. Dios es único y Dios es providente. Dios es solo uno y es el que nos gobierna. No gobierna otro. No puede, no tiene poder. Solo este es único y Él es el que nos gobierna. Los presidentitos son ministros, pero no se dan cuenta. Ellos se creen reyes y por eso cometen semejantes barbaridades. Vamos a las lecturas para el día de hoy. La lectura de hoy, tenemos opciones: o leemos Sofonías o leemos Cantar de los Cantares. Yo opté por leerles Cantar de los Cantares porque es un cántico a la belleza, un cántico al amor carnal, pero dedicado a Dios. Este es el libro del Cantar de los Cantares. Capítulo 2, del 8 al 14, dice lo siguiente: La voz de mi amado, ahí viene, saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro. Mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno. Cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados. Muéstrame tu rostro
déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escogí el Cantar de los Cantares en vez de el profeta Sofonías, porque Sofonías ya lo estudiamos hace unos días, porque quiero darle la fuerza al encuentro de las dos generaciones. Esto es la Navidad. Hay una generación que saluda a otra generación. Esta hermosura de poema del Cantar de los Cantares, capítulo 2, es precisamente el anhelo, el deseo del encuentro del amado con la amada. Usted y yo hemos vivido esas experiencias cuando me dicen nos vemos a las 2 de la tarde y yo es la 1 y yo ya siento que son las 2. Una gran emoción. Sí, eso es el encuentro. El Cantar de los Cantares es una recopilación de poemas que son reales relaciones de dos personas, dos jóvenes, dos ancianos, dos jóvenes, dos señores, como sean, son sexo opuesto. Cantar de los Cantares es una relación amorosa carnal, pero sublimada, significa llevada a la máxima expresión divina, sublimada, llevada a la máxima expresión. Esto que pasa entre dos personas, pasa entre Dios y el pueblo. Esto lo vivimos y lo estudiamos cuando vimos al profeta Oseas. Oseas recibe el mandato de Dios: cásate con esa persona. Señor, es una ramera, sí, pero cásate con ella, porque eso mismo me ha pasado a mí. Estoy casado con una ramera, el pueblo de Israel es una ramera, se va con cualquiera. Y el profeta Oseas acepta casarse con una ramera, con una prostituta, para decirle: miren, lo que me pasa a mí le pasa a Dios, ustedes son una prostituta, una ramera. Y ese es el mensaje del Cantar de los Cantares. Una relación de Dios con el pueblo, igual que una relación de un hombre con una mujer, de un joven con una joven, que se desean, se apetecen, se emocionan en el encuentro. Y esto es lo que vamos a estudiar del Evangelio de Lucas, el encuentro de dos generaciones. Lucas 1, 39 al 45 dice lo siguiente: María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encuentro de dos generaciones. Isabel, anciana; María, joven. En el seno de Isabel, un niño que lleva 6 meses de distancia, Juan. Aquí, María en el vientre lleva a Jesús. Los dos niños se comunican. Las dos generaciones se encuentran. Esto puede verse, no quiero ofender a nadie. Esto se puede ver como un villancico. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se encuentra? ¡Qué belleza! No solamente como villancico. Esta Navidad usted sabe que ponemos muchos villancicos, mucha música, y de verdad son cantos apropiados para vivir el espíritu de la Navidad. Pero en clave de teología de la liberación, usted y yo tenemos que verlo en otro sentido.
Los Torogoces de Morazán crearon un canto, no sé si es de ellos, pero que decía: la guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. La guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. Sí, ha terminado. El mundo de los imperios se acabó. Y se acabó en serio. Recuerde que Israel, cuando era tribu, fue dominada por el imperio egipcio. Ya los faraones que no conocieron a José, que les había salvado la generación y la vida, cuando ya no conocen a José, los siguientes faraones explotan, oprimen a las 12 tribus de Israel. Allá están en Egipto. Primera opresión egipcia. Llegan al desierto, conquistan la tierra, por lo que estudiamos ayer de Ahaz, por no hacerle caso a Dios, hacen alianza con Egipto y viene el imperio babilonio a dominar. Después de Babilonia lo domina el imperio persa, después el imperio helénico o griego, después el imperio romano, y en este momento el que domina es el imperio romano. Pero Dios, que escuchamos de Monseñor Romero, Dios providencia, Dios es el que gobierna, Dios es el que decide, ahora le da el poder a los pobres. Isabel es pobre, María es pobre, Juan Bautista es pobre y Jesús es pobre. El mundo de los pobres es el mundo de Dios. Esto es la Navidad. Por eso, lo que un gobierno hace a los pobres, se lo hace a Dios. Yo no estoy de acuerdo con la minería, por supuesto que no estoy de acuerdo. Y lo veremos. Lo van a aprobar. El lunes tendremos la noticia ya aprobada, la Ley General de Minería Metálica, que anula la anterior ley. Hay una voracidad. Y lo vamos a ver. Y Dios, esto se los puedo decir con propiedad, Dios no va a estar con los poderosos de las minas. Dios va a estar con los pobres, con las víctimas de las minas. Eso lo puede usted tener seguro, segurísimo. El mundo de los pobres es el que gobierna hoy, el que manda hoy. Lo que le hacen a un pobre, se lo hacen a Dios. Y esos que ofenden, que destruyen la vida de los pobres, la pagan muy caro. Qué tristeza que el FMLN no haya tenido la capacidad de darle el poder a los pobres. Hoy estamos pagando las consecuencias. Dagoberto decía: cometimos un grave error. Desmontamos la guerrilla. El ejército guerrillero fue desmontado. Pero no armamos un ejército social, un ejército de lucha. Lo que luchamos en la montaña, lo debimos luchar aquí, en las calles. Y el FMLN lo que hizo fue callar a los sindicatos. No salgan, no griten, no digan, porque es nuestro gobierno. Y los sindicatos, las organizaciones populares le hicieron caso al FMLN. Ahora no existen, no existimos. Y nos va a tocar reinventarnos. Pero la lucha es de los pobres. Dios está con los pobres, no con el Dios de la minería. No, Dios no acompaña eso. La Navidad es esto, es la vida de los pobres. 2 generaciones que se encuentran, 2 pobres mujeres. Note usted que en ninguno de los casos, ni con Isabel, ni con María, está el hombre a la par. Es encuentro de mujeres. Mujer vieja, mujer joven, 2 generaciones, 2 frutos en su vientre. Ahí comienza la liberación. Esto es la Navidad. La liberación nace de los pobres. No tiene por qué llevarse la liberación los ricos, los poderosos. No, la liberación nace desde los pobres. Cuando alguien renuncia a ser pobre y se hace rico,
y se olvida de su pasado pobre, ya no está Dios con él. Dios no lo abandonó, él abandonó a Dios. Porque Dios se queda con los pobres. Se quedó con Juan Bautista, no importa que le corten la cabeza. Se quedó con Jesús, no importa si lo crucifican. Dios se queda con los pobres. Nunca un Dios con Herodes. Nunca un Dios con Ahaz. Nunca un Dios con Hitler. Nunca un Dios con Biden ni con Putin. No. Dios con los pobres. Ni con Netanyahu. Dios me libre. No. Dios con los pobres. La vida de los pueblos latinoamericanos ha sido permanentemente en lucha. En lucha contra los conquistadores, en lucha contra los liberales, en lucha contra los conservadores, en lucha contra los invasores, contra los explotadores de las minas, en lucha. Pero Dios siempre está con los pobres. Nunca Dios abandona a su pueblo. Cada año que nos reunimos a estudiar, a vivir, a vivenciar la Navidad, tiene que ser así, en clave de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con las mujeres, Dios con los vientres fecundos. No al aborto, diría Isabel. No al aborto, diría María. Que nazca Juan, que nazca Jesús y que hagan la liberación. Los niños son bienvenidos, son bienvenidas, porque Dios hace que fructifiquen los vientres para que vengan liberadores y liberadoras a nuestra historia. Juan y Jesús están por nacer, pero ya se comunican. Isabel, anciana, pronto va a morir. Zacarías, abuelo, también va a morir. Queda Juan y queda María y José con Jesús. Y ahí comienza nuestra liberación. La Navidad no debe tener solo tono de villancico. Pero mira cómo beben, está bien, hay que cantarlos. Son villancicos. La liberación es la lucha de los pobres. Dios es único, nos decía Monseñor, tomando la lectura del libro de sabiduría. Es único y es providente. No hay otro. Cualquier otro, el Dios oro, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios lujuria, el Dios riqueza, son dioses, son ídolos. Dios es solo uno. Y Dios es providente. Dios es el que gobierna. Nadie se la lleve de Dios en la tierra. Lo va a pagar muy caro. Solo hay un Dios. Y los gobiernos, y los presidentes, y los diputados, todos y todas, son ministros de este Dios. Si la comisión de este día, si la asamblea plenaria de lunes le preguntan a Dios, que ya lo tienen con unas grandes letras, en Dios confiamos en la asamblea, si le preguntan a Dios, les aseguro que Dios les diría no a la minería, se los diría con fuerza, pero no le van a preguntar, porque su Dios es la riqueza, su Dios es el oro. Van a pagar las consecuencias. Yo no soy profeta, solo se los advierto. Solo tengo 134 seguidores en YouTube. Solo. No se preocupe. Se los dice Mauricio. Las van a pagar. Las van a pagar. Dios no estaría de acuerdo. Porque Dios es el Dios de los pobres. Y los pobres no necesitamos el oro. No. Necesitamos la paz. Sí. Necesitamos que se elimine la violencia. Sí. Necesitamos que se acaben los borrachos manejando. Sí. Pero no necesitamos la minería. Los pobres vivimos. Podemos vivir sin la minería. El oro no es para los pobres. El oro es para ellos. Por eso Dios no está de acuerdo. No va a estar de acuerdo jamás con la riqueza llenándonos. No. Dios es el Dios de los pobres. La Navidad es Navidad desde los pobres.
porque ahí comienza la liberación. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.